Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos al conversatorio virtual Gobierno Corporativo y Convergencia a las mejores prácticas de gestión y regulación. En esta ocasión tenemos a los panelistas Jorge Ottavianelli y el señor Rudy Víctor Araujo Medinaceli, quienes van a estar dándonos sus exposiciones y también vamos a estar respondiendo las consultas que realicen a través del chat. La opción que dice haz una pregunta o tiene un dibujo con signo de interrogación. Para empezar el evento, presentaré como primer presentador al señor Diego Duarte, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Laura. Te agradezco la introducción. En nombre del directorio del Banco Central del Paraguay, quiero darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles el tiempo que nos están brindando a los asistentes a esta charla, agradecerles también a la Superintendencia de Bancos, al Instituto del Banco Central, quienes han estado coordinando este evento que yo creo que es de tremenda relevancia. Y obviamente y de forma muy particular también agradecerles a los expositores, a Jorge Ottavianelli y a Rudy Araujo también por el tiempo que nos están brindando y la posibilidad de que nos compartan sus visiones, experiencias y el tremendo currículum que han ido acumulando a lo largo de los años. Entrando un poco en materia, y hablando ya de lo que es gobierno corporativo, creo que los tiempos que estamos viviendo actualmente con esta amenaza del COVID, que yo diría es una de las mayores amenazas de los últimos tiempos, de las últimas décadas, tanto para las personas como las familias y obviamente también para las empresas, ya sean empresas corporativas o empresas o entidades financieras. Esta amenaza, esta situación de crisis, obviamente nos ha colocado nuevamente en tiempos de altísima incertidumbre, donde la incertidumbre, valga la redundancia, ha pasado a ser el principal tema o la principal cuestión a gestionar ya casi como una tarea diaria, ¿no? Y es dentro de este ámbito de incertidumbre, de administración de riesgos básicamente, donde vuelve a saltar con mucha fuerza, vuelve a saltar al tapete todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, con obviamente alta relevancia hacia el sistema financiero, hacia el mercado asegurador y como ya decía también hacia el mercado corporativo e inclusive a las familias a las familias sobre todo en un ámbito como el de nuestra economía paraguaya donde sabemos que muchas empresas al día de hoy están siendo gestionadas también por núcleos familiares, ¿no? Quizás vale también la pena recordar que en el 2008, en ese entonces y en el ámbito de la grave crisis financiera global, las prácticas de gobierno corporativo también emergieron con mucha fuerza en ese entonces. E inclusive aquellas empresas o entidades financieras digamos, con buenos o con buenas prácticas de gestión o de gobierno corporativo o de gobernabilidad, por llamarlo de alguna manera, pudieron navegar de la mejor manera posible aquella crisis financiera global que les mencionaba, ¿verdad? Y nuevamente, ya como también lo dije hace un momento, actualmente el COVID-19 vuelve a poner esto sobre el tapete y probablemente no será obviamente esta situación de crisis del COVID la última situación que vayamos a enfrentar, ¿no? Con una fuerte convulsión en los mercados. Y entonces, habiendo dicho esto, es de sumo interés
del Banco Central del Paraguay y de las dos superintendencias que también operan dentro del paraguas de lo que es el Banco Central del Paraguay. Es el interés y bueno, y de alguna manera le estamos dando énfasis a todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, en el entendimiento que el fortalecimiento de la gobernanza de los sujetos obligados de los sujetos supervisados, mejor dicho, por las dos superintendencias, estamos apuntando a que vaya primando y fortaleciendo esa visión de mediano y largo plazo en la gestión de las entidades, lo cual, como sabemos, va a ser o es determinante para la construcción de empresas o entidades que finalmente vayan a ser resilientes. Esta frase o esta palabra tan utilizada o tan de moda últimamente, resilientes justamente para navegar o sobrellevar crisis coyunturales. Bueno, sin extenderme mucho más, quisiera terminar por aquí y ya nuevamente pasarle la palabra al superintendente de banco, al señor Hernán Colmán, quien tendrá la oportunidad de también comentarnos aspectos vinculados al gobierno corporativo y presentar de forma detallada también a los panelistas que esta tarde nos acompañan. Sin más preámbulo, muchas gracias y buen resto de jornada. Gracias. Muchas gracias, doctor Duarte. También me complace mucho darles a todos la más cordial bienvenida a este evento que consideramos realmente muy oportuno, como ya mencionó el director titular del banco, en el contexto de estas iniciativas que viene encarando el Banco Central en la búsqueda constante de esquemas de regulación y supervisión que conforman el sistema financiero paraguayo bien fortalecidos. Ayer nada más en el lanzamiento de nuestros programas de capacitación estábamos hablando de la importancia de un sistema financiero para movilizar los recursos, los ahorros, los depósitos, los créditos y ayudar de esa manera al crecimiento económico y también al desarrollo de empleo, al crecimiento en total en general. Y era muy importante que estén fortalecidas estas entidades porque sus servicios no vienen sin riesgos. Entonces el gobierno corporativo y esquemas fortalecidos, gobierno corporativo que permita cumplir los objetivos trazados, como también gestionar los riesgos, se vuelven cada vez más importantes. Y en ese sentido, hoy tenemos a dos disertantes especialistas con importante formación académica formal, que es la que ustedes están pudiendo ver ahí en el flyer, pero también tienen un alto nivel de experiencia técnica, por el lado de reformas estructurales, así como fortalecimiento, regulación y supervisión de sistemas financieros. Debo señalar que son personas de gran calidad humana también, entonces les extendemos nuestro sincero agradecimiento y aprecio. También reciprocidad, digamos, esas evidentes señales de consideración y cariño que siempre muestran hacia Paraguay y su gente, demostrada a través del tiempo. Bueno, Jorge, actualmente, como ven, el presidente de Banco Santander, que es el banco privado más grande, el segundo en tamaño también en volumen de activos en Uruguay. Hasta el 2018 ejerció el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay y también fue consultor privado en temas de supervisión regulador del sistema. O sea, es un practitioner también en el sector privado. Y también en el lado público no podemos dejar de recordar que hasta el 2012 fue superintendente de servicios financieros del Banco Central de Uruguay, ocupando desde 1990 varias posiciones ahí. A nivel internacional, en ese cargo también fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas hasta el 2012. Sus credenciales académicas ya están ahí en pantalla y se nos une también nuestro gran amigo Rudy Araujo, que hoy está en la actividad académica y en la actividad docente. Rudy tuvo un cargo importantísimo a través de 18 años, fue el secretario ejecutivo de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y en ese rol le tocó representar a América Latina y el Caribe, es decir, llevó las voces e inquietudes de nuestras jurisdicciones del sur en estos grupos de consulta de Basilea y en las discusiones de las dos revisiones de los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva, me atrevería a decir que más de un par de acuerdos de capital también. El sector público, bueno, en su país llegó incluso a ser viceministro de la República
y en el sector privado, asesor en planificación estratégica de banca y orientada al servicio de segmentos no atendidos o atendidos. Entonces, creo que estamos en muy buena mano. Yo creo que todos estamos acá para escucharles a ellos. Agradeciéndole de nuevo, Jorge, Rudy, con ustedes queda el auditorio. Muchas gracias, Hernán, por tan conceptuosa presentación. Muchas gracias, Diego, también por invitarnos. Yo creo que quiero agradecer a través de ustedes a todo el Banco Central de Paraguay. Rudy y yo tuvimos la oportunidad muchas veces de estar en Paraguay trabajando y sabemos siempre del apoyo y la calidez que recibimos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Esto es lo más cerca que hoy podemos estar de Paraguay y del Banco Central. Así que, bueno, muy bienvenido para nosotros esta instancia de compartir con ustedes algunas ideas y bueno, esperemos también tener algunos intercambios a través de las preguntas. Vamos a llevar adelante no sé, Rudy, si la querés poner la presentación. ¿O la tiene Laura? La tengo yo, creo. Dale. ¿Está subiendo o la tiene Laura? Ahí está. Ya lo vemos en pantalla, Rudy. Ya está en pantalla. Vamos a hacer una presentación entre los dos. Vamos a ir alternando nuestra presentación. Vamos a tener la primera parte donde Rudy nos va a comentar sobre definición de gobierno y objetivos, así como de toda la parte que, como bien decía Hernán, él participó en los estándares internacionales. Rudy tuvo, en representación de toda América Latina, una muy directa participación de la discusión de los estándares, así que no solo vamos a recibir, en este caso, aspectos teóricos, sino que vamos a ver de primerísima mano todo lo que fue esa discusión, para que, bueno, a partir de ahí conversaremos un poco por mi parte de gobierno, de los principales temas que nos llevan ante el gobierno corporativo, y haremos referencia a algunos aspectos que están incluidos en la nueva regulación que hoy el Banco Central de Paraguay está poniendo arriba de la mesa, para luego volver a Rudy con gestión integral de riesgos y toda la importancia que tiene la gestión integral de riesgo como pilar de los bancos y del gobierno de los bancos. Y bueno, yo finalizar hablando de requerimientos regulatorios y de supervisión y nuestros comentarios finales. Bueno, sin más, Rudy, te doy la palabra y empezamos. Muchas gracias. En principio, quiero agradecer obviamente al doctor Duarte por sus palabras y también al licenciado Coleman por la invitación que nos hiciera y sobre todo por la linda presentación y el reconocimiento que nos hace a ambos. A nosotros, creo que hablo por los dos, nos consta plenamente la calidad humana y profesional del señor Coleman, a quien estimamos muchísimo. Y por otro lado, también decir que a mí tal como con la misma nostalgia que lo dijo Jorge, esto es lo más cerca que podemos estar del Paraguay. Esperemos que pronto nos podamos volver a abrazar, sentar y compartir un tereré, una buena chipa y estar nuevamente conversando ahí sobre qué viene hacia adelante o cuáles han sido nuestras experiencias durante todos estos años. Entrando en materia, a mí me toca la parte de un poco poner el entorno sobre el cual queremos tal vez enmarcar esta conversación con ustedes. Y lo importante de esto es que tal vez en lugar de hablar de convergencia, a mí me gustaría empezar diciendo que pareciera ser más un tema de diferenciar claramente dos mundos. El mundo de lo importante del mundo de lo urgente. Creo que si uno en el 2000, yo tuve la suerte de ver cómo la crisis financiera se fue desarrollando entre el año 2000 hasta su explosión en el 2007 y su fuerte impacto en el 2009. Y durante todo ese tiempo, uno se podía dar cuenta de que
en ese proceso había una visión tal vez de muy corto plazo, de ganancia, de oportunidad, pero no había una visión de largo plazo. Y en cierto modo, cuando uno empezaba a pensar y a ver las diferentes operaciones que se estaban dando en el sistema financiero americano, no dejaba de preocupar a cualquier supervisor de la región. En mi caso, yo tuve la suerte de ser en ese momento secretario ejecutivo de ASBA y de ver de primera mano lo que estaba pasando en ese mercado. Creo que cuando uno habla de gobierno corporativo, tiene que entender claramente que no, las entidades no fracasan por una cuestión técnica, ni como ellos. Si uno ve todos los programas de riesgos, casi normalmente se puede atar esto a una mala toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, si hacemos una revisión hacia atrás, los directorios tenían tal vez demasiadas figuras, nombres, gente de mucho reconocimiento, pero con muy poca experiencia en materia financiera, en materia de gestión de riesgos, a quienes se les cargaba una gran cantidad de labores que no podían necesariamente tratar de manera efectiva y por lo tanto se rendían ante el control de la gerencia. En ese momento los ejecutivos ganan presencia y obviamente empiezan a tomar las riendas y el control de las entidades, y esa ausencia de claridad entre cuál es el rol del director y cuál es el rol del gerente empieza a generar un caldo de cultivo que definitivamente se empieza a hervir cuando le ponen incentivos perversos a la olla. En ese momento, obviamente, vimos el privilegio de cantidad sobre calidad, una ausencia total de transparencia en el trato a los clientes y un desconocimiento de la gestión total del riesgo, ¿no? Casi no había una cultura de riesgo. La apuesta era a ganar en el corto plazo y a ganar mucho. Y eso, obviamente, tenía un impacto directo sobre la estructura de control interno. Los controles estaban ausentes ya. La diferencia, la opacidad que se había creado, las diferentes operaciones que se han inventado en este proceso generaban, obviamente, un espectro completamente opaco de cuáles eran las operaciones que se estaban realizando. Y esa falta de transparencia nos lleva, obviamente, a un desconocimiento en el mercado de lo que estaba ocurriendo, por lo tanto había una ausencia de información, además acompañada por calificaciones AAA de algunas carteras que definitivamente cuando ya se vio lo que contenían no tenían ese nivel de calificación. Por otro lado, al mismo tiempo veíamos un abuso de agente principal, el abuso del concepto de agente principal y las operaciones vinculadas y concentradas a Galor. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Tal vez con una visión de anticipación ante todos esos hechos, el Uruguay, y no porque esté don Jorge el doctor Ottavianelli en esta llamada, arranca como previendo que venía algo mucho más duro adelante y era el no haber visto bien quién administraba y cómo se administraban las entidades financieras. Uruguay arranca con una iniciativa de gobierno corporativo mucho antes de que incluso estábamos en plena crisis, y el Uruguay arranca. El Financial Stability Board, el 2009, produce un documento sobre el gobierno corporativo que luego el 2010 se traduce en los primeros principios que vota el Comité de Basilea. Más tarde la CAF hace un estudio regional y vota un documento que posteriormente no es ni siquiera base del estudio de la OECD, y en medio vimos lo producido por el Paraguay en el 2010 y
la revisión del 2021. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos identificar de este primer slide? Porque yo creo que acá hay un elemento clave. Vean ustedes los tiempos. Y vean ustedes los tiempos en los que les empezamos a dar mucho mayor relevancia a algo que debimos haberle dado suficiente importancia, incluso mucho antes. Nos concentramos en la parte técnica, nos concentramos en la gestión de riesgos, nos concentramos en controles internos, nos concentramos en modelos de supervisión, pero muy poco hicimos en concentrarnos seriamente y preguntarnos quiénes estaban a cargo de estas entidades. Y obviamente, de ninguna manera podríamos haber visto con claridad, o por lo menos prever, que era un buen gobierno corporativo. El doctor Ottavianelli nos recuerda que es un sinónimo de rendición de cuentas. Rendirle cuentas al accionista, rendirle cuentas al que deposita sus recursos. Acá los mecanismos de control son importantes. Y ese establecimiento de una estructura de control, ese sinónimo con controles, es fundamental. Y el control visto desde el punto de vista, desde la gestión de riesgos hasta el control interno de la entidad. Y por otro lado, un buen gobierno corporativo tiene una amplia relación con el supervisor y el regulador. No puede un buen gobierno o un buen directorio tener una relación beligerante con el supervisor y el regulador, cuando esta debería ser una relación sinérgica, porque eso refleja transparencia de ambas partes en su accionar como gestor de la cosa pública y en el accionar del uso de recursos de terceros por parte del sector privado. Además, don Jorge nos recuerda algo importante. Y es que buena parte de lo que es gerentar una entidad tiene un componente incómodo. Y yo lo puedo decir con tranquilidad luego de mis, no 18, sino 19 años en ASBA, en la asociación, 18 como secretario y un año más de asesor galáctico. Pero en ese mundo, la importancia de que exista una claridad y equilibrio en las funciones y los roles de los diferentes actores en la gestión de una entidad. Cuando hay opacidad, cuando hay traslapes, cuando no hay una posibilidad de, por lo menos, tener una tercera, cuatro ojos, 6 ojos ante algo, es muy difícil poder gestar una entidad. Los pesos y contrapesos que deben existir se empiezan a diluir, y en esa dilución, obviamente, cae la gestión prudente de los riesgos. Por eso, cuando vemos un buen gobierno corporativo como sinónimo de rendición de cuentas, de mecanismos de control, de relación sinérgica con el supervisor, de equilibrio de funciones y roles, de pesos y contrapesos, de gestión prudente de riesgos, estamos hablando de buscar buenos resultados a largo plazo. No estamos hablando del corto plazo, estamos hablando del largo plazo, de que en ese plazo lo que queremos hacer es aportar al buen funcionamiento del sector y fundamentalmente aportar al desempeño de la economía. Es en ese entorno complejo que también ya las ideas de establecer normas o principios empiezan a caer ya por su propio peso. Como dirían los americanos, era long hanging fruit, era fruta ya bastante baja como para jalarla. Y se utiliza el concepto de las 3 líneas de defensa, donde en la primera línea de defensa es que los responsables del negocio velen por la asunción de los riesgos durante y protejan la cultura de riesgos de la entidad. ¿Dónde está, digamos, el control más fuerte? Está en la función de gestión y riesgo de cumplimiento.
Este realiza el seguimiento y cumplimiento e informa de las políticas de riesgo y cumplimiento de la entidad. Mientras la auditoría lo que va a hacer es dar su opinión independiente de cómo se está gestando la entidad. Lo interesante de estas tres es que son independientes una de otra y deben ser independientes. Y lo más importante, si uno está yendo a una convergencia, sobre todo en nuestros mercados, es entender que estas no están escritas en piedra, sino que se pueden implementar de manera proporcional al tamaño de la entidad, a la complejidad, a la estructura de la entidad, a su relevancia económica, a su perfil de riesgos y al modelo de negocio del banco o del grupo. Todo esto me lleva a hacer la parte, digamos, conceptual más grande. Ya les he hecho una introducción un poco extensa de por qué avanzamos de manera tan decidida sobre implementar principios de gobierno corporativo. Y voy a hacer un rescate acá del trabajo de la asociación. Estos principios, y yo diría 3 principios de los nuevos principios básicos de Basilea, se deben fundamentalmente a la experiencia de la región. 1 es el tema del gobierno corporativo. 2, el tema de relación con auditoría interna. Y 3, el tema de transparencia. Esos 3 principios que ahora finalmente resultaron no en reducir el número de principios, sino de subir de 25 a 29 principios, son principios que costaron un poco en el proceso de discusión porque hay países que no tienen posibilidad de controlar o de poner un acceso importante a las reuniones de los diferentes directorios. No me voy a detener en leerles definiciones que las pueden leer ustedes en cualquier texto, pero sí quiero resaltar algo de cada una de ellas. La definición de gobierno corporativo como un conjunto de relaciones, etcétera, tiene algo que es fundamental. Es el medio por el cual debemos asignar poderes y responsabilidades para una adecuada toma de las decisiones en la entidad. Yo creo que esa es la parte más importante de cualquier definición. Es la forma en que se define el proceso de toma de decisiones, de comprender bien cuáles son los riesgos y de poder enmarcar cada uno de los problemas que tiene para poder tomar una decisión informada, colectiva, en la gestión de la entidad. Por eso, no debe sorprender que se exijan 2 deberes. Un deber de diligencia, que le exijan al director que decida y actúe con conocimiento de causa y prudencia, fundamentalmente de prudencia en los asuntos del banco, como si estuviera gestionando algo propio, como si estuviera en juego su propio patrimonio. Y un deber de lealtad, que es actuar de buena fe en el interés de la sociedad. Ambos son conceptos que tienen que ver con la expectativa que uno tiene de un director en esta nueva era. No estamos hablando de aquel director muy conocido, etcétera, no, alguien con capacidad, con criterio, que tenga muy claro cuál es su responsabilidad, que geste la entidad como si fuera suya, que vele por los derechos de los socios, de los accionistas y se preocupe por la sociedad. Ups. Sorry. De paso conocen a mi familia. Ok. ¿Cuáles son? ¿Se ve bien? Ok. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno corporativo? Acá tomo 2. Uno es el de la OCDE y el otro es el del Comité de Basilea. Y no creo que sean uno mejor que el otro. Básicamente creo que se complementan y muy bien. Uno es crear un ambiente de confianza y transparencia y rendición de cuentas.
Esto para los que practican la conducción es un reto diario. La creación de un ambiente de confianza, la transparencia y rendición de cuentas requiere de un liderazgo concreto, de transparencia, de apertura, de capacidad de negociación muy grande. Y el otro objetivo, que es salvaguardar de forma sostenible el interés de las partes afectadas en conformidad con el interés público. Es ese concepto que en microeconomía, que una buena institución es una institución que sirva a la sociedad. Ese concepto es el que guarda este principio o esta parte del objetivo. En ese ámbito y con esos entretelones, votamos los principios básicos y estos son los 3 principios que tienen relación con el gobierno corporativo en los principios básicos de Basilea. El principio 14, que no existía, que es el de gobierno corporativo, donde queremos ver que los bancos y grupos bancarios cuenten con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo. Que además tenga una relación con la gestión de los riesgos, porque hay una relación pues, extremadamente fuerte entre ambos. Y sobre todo tenga una capacidad de previsión de lo que pueda ocurrir para poder tener un paquete de contingencia y contener posibles y mitigar posibles riesgos hacia adelante. Y el proceso de gestión del riesgo debe estar en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco. Esto quiere decir que este proceso tiene que ser proporcional. No podemos exigirle lo mismo a un banco grande que a un banco pequeño, pero de alguna manera le tenemos que exigir los mismos principios, la misma forma de desarrollo de esta labor de conducción de las entidades. Y finalmente, la responsabilidad, ¿no?, de que los bancos cuenten con un capital definido prudentemente y adecuado a los riesgos que la entidad va asumiendo en el tiempo. Por eso es que eso desde los principios básicos. Y en el 2012 ya el Comité de Basilea vuelve a hacer una revisión y se sacan los nuevos principios de gobierno corporativo, que son 13. Pero unos son de gobierno, otros son de gestión de riesgos, otros son de transparencia y finalmente los de supervisión. Se los dividimos en esos subcapítulos. Y la división se hizo fundamentalmente resaltando la importancia del gobierno. Porque ustedes verán que los primeros 5 principios son de gobierno. Los de gestión de riesgos son los siguientes 3 y los últimos, el de control son 3, transparencia 1 y supervisión 1. ¿Por qué esa importancia mayor sobre el gobierno corporativo? Porque históricamente habíamos dejado en la parte trasera de nuestro maletín de trabajo el gobierno corporativo. Era una verificación de las actas de la Junta, era una verificación de fit and proper, pero no había necesariamente una acción más grande sobre un seguimiento de la toma de decisiones, de la independencia, de la posible toma del directorio, de la transparencia y de la información que se le presentaba, etcétera, etcétera. En ese campo es esa una de las razones por las cuales se resalta el hecho del gobierno corporativo en esos principios y se ata aquello con la gestión de riesgos. Porque lo que hacen las entidades financieras es gestar riesgos y no podían estar separados uno del otro. No era conducir un banco, no era conducir una entidad diferente a una entidad que administra riesgos. Conducir un banco es conducir una entidad que gesta riesgos. Y para eso, cuando uno está gestando riesgos, debe contar con una serie de controles.
Y estos controles tienen que estar activos permanentemente, ser revisados continuamente, ser actualizados y nuevamente verificar. Y ese backtesting regular es fundamental. Finalmente, una de las tareas más importantes, tal vez desde el punto de vista de creación de mercado y de fortalecimiento del mercado financiero, está en seguir insistiendo en una mayor transparencia del mercado. De todos los principios hasta ahora aceptados, Basilea 1, 2, 3, etc., la transparencia del mercado sigue siendo una cuenta pendiente con la sociedad. Tenemos que seguir, los que estamos en el sector, digamos, supervisor, regulador, seguir insistiendo en que la divulgación y transparencia de información es fundamental para el desarrollo de nuestros mercados. Y si eso no ocurre, vamos a tener mercados opacos, vamos a tener mercados poco competitivos y caros para la sociedad. Y finalmente, tener un supervisor hábil, capaz y con la capacidad de comprender claramente cómo se gestan estas entidades, quién es el responsable y dónde poder poner los puntos sobre las sillas. No, perdón que me haya sobreextendido, doctor Jorge, aquí me detengo. Perfecto, Rudy, muchas gracias. Vamos a ver ahora algunos aspectos mucho más específicos de gobierno para luego pasar a comentar otros, ya resaltando otros que tienen que ver un poco con la regulación que Paraguay está poniendo en consulta, hoy el Banco Central de Paraguay está poniendo en consulta. Avanzar, Rudy. Como Rudy bien decía, al final del día, ¿qué es el gobierno? Bueno, yo lo diría es todo lo que tenemos en responsabilidades, organización y toma de decisiones después del contrato. Nosotros tenemos un contrato social que normalmente abarca algunos aspectos básicos, ¿no? El estatuto de la sociedad, pero luego, a partir de ahí, existen muchos ámbitos, muchos aspectos de responsabilidades, de toma de decisiones de la dirección que no están en el contrato. Y bueno, hay que definirlos, hay que tener mecanismos claros para tomar esas decisiones y definirlos. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, la definición estratégica, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia y los objetivos que la sociedad, en este caso el banco, la compañía de seguros, se ha puesto? Como Rudy muy bien hizo hincapié, la solidez en la gestión de riesgos. Básico para un buen gobierno es tener una gestión integral de riesgo sólida y de acuerdo al tamaño, estrategia, complejidad de la entidad que tenemos delante, ¿no? Integridad y eficiencia de las funciones de control, también Rudy hace hincapié en esto, ¿no? Nosotros tenemos especialmente muchas funciones de control vinculados a auditoría interna, auditoría externa, mecanismos de control interno, todos esos aspectos, disculpe, también están dentro de la visión que tenemos de gobierno corporativo. Conducción de las actividades. No alcanza con definir el plan, hay que ejecutarlo, hay que conducirlo, hay que rendir cuentas del plan. Eso es parte de un buen gobierno. Protección de los socios. Las sociedades tienen socios, tienen accionistas, existen mecanismos por el cual podemos de alguna manera responder a esos socios, como Rudy decía, mitigar todo el problema principal de la gente, en este caso con los accionistas. Un buen gobierno busca mitigar esos temas. Promover cultura de gestión. La cultura al final del día es cómo hacemos las cosas en la empresa, ¿no? Y qué valores resaltamos y llevamos delante, ¿no? Cuáles son nuestros estándares éticos. Todo eso también es parte de un gobierno. Y por último, seleccionar al personal, sobre todo al personal superior. Buscar aquellas personas adecuadas para llevar adelante la gestión, también teniendo en cuenta la proporcionalidad, teniendo en cuenta el tipo de empresa que tenemos delante. Otra forma de verlo, lo podríamos ver teniendo en cuenta tres aspectos esenciales: lo que tiene que ver con las políticas de conducción, con lo que tiene que ver con la ejecución, con la gestión, con el día a día de la entidad y con los mecanismos de control. Y de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista organizacional, lo podemos claramente estas tres áreas asignarlas a un organismo de la entidad. La conducción es responsabilidad inherente del directorio. El directorio debe definir las estrategias y las políticas de la entidad, ¿no?
debe definir en esas estrategias el apetito de riesgos y la gestión de riesgos que va a esperar para ese apetito de riesgos, y todos los mecanismos de control y seguimiento y hacer una evaluación permanente de la conducción que está llevando adelante la gerencia. Requerir a la gerencia una rendición de cuentas permanente y una evaluación permanente de la gerencia en cuanto a la gestión. La gestión a cargo de la gerencia va a tener que, de alguna manera, reglamentar las políticas que el directorio definió, llevar adelante la estrategia, el plan de negocios que el directorio definió, a través de coordinación. Por supuesto, va a delegar tareas en todos los funcionarios, no responsabilidades. Las responsabilidades no se delegan solo tareas. Y va a controlar que la ejecución sea adecuada y al final del día hacer un seguimiento y rendir cuentas al directorio de la gestión que esté llevando adelante. Y por último, vamos a tener mecanismos de control que van a estar supervisando ex post estas actividades. Vamos a tener comités del directorio, vamos a tener auditoría interna como brazo del directorio y la auditoría externa también, a los efectos de generar mecanismos de control y seguimiento de toda la ejecución de la gestión que está llevando adelante la gerencia. Todo esto está atravesado por valores éticos, por supuesto, esencial, ¿no? Los valores éticos que nosotros pregonamos y mostramos son, al final del día, también un sello de nuestra cultura, son un sello de nuestra empresa. Transparencia en la comunicación, como decía yo, la rendición de cuentas, en este caso de la gerencia de los directorios, y respeto. Respeto de cada uno en cuanto a su rol, en cuanto a su función dentro de la empresa y apoyo entre los organismos que llevan adelante la gestión. Materia de gobierno corporativo es realmente amplia, por eso se estudian desde varias disciplinas. Como ven aquí, tenemos aquí con Rudy un listado de temas que están incluidos simplemente para que veamos la amplitud que de alguna manera el gobierno corporativo en temáticas nos pone arriba de la mesa. Definición de modelo de gobierno, ¿no? Al final del día, cuáles van a ser las responsabilidades de cada organismo, qué decisiones tomará cada organismo, cómo va a estar compuesto, qué estamos esperando, cómo son los comités, hay comités, cómo se toman las decisiones, ¿no? La cultura corporativa, como digo, más allá de lo que digan todos los estatutos, la cultura corporativa es cómo hacemos las cosas acá y por qué premiamos acá a los distintos colaboradores de nuestra institución. Básico que esa cultura corporativa esté alineada con lo que queremos llevar adelante y con lo que somos, y con lo que mostramos ser todos los días. Ética y profesionalidad de los directivos. También básico en la gestión. O sea, todos los aspectos de estándares de ética, manuales de ética que podemos tener, tienen que ver también con el gobierno de la institución. Una estructura organizativa que promueva el buen gobierno, adecuada a la empresa que tenemos delante y a los objetivos que queremos. Establecimiento de estrategias, como decíamos hoy, para los objetivos de la entidad. Al final del día, definir un plan estratégico, definir un plan de negocios con respecto a la entidad que estamos gestionando. Ambiente de control, acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones, su perfil de riesgos. O sea que esencialmente nuestro ambiente va a estar limitado y acotado al tipo de organización que tenemos delante. Ejemplo claro no es lo mismo. Yo tengo una empresa de intermediación financiera que capto a tasa fija, presto a tasa fija y tengo solo préstamos al consumo y no hago mucho más que eso en materia de riesgo de mercado, a tener una empresa donde tengo una mesa de dinero y de cambio muy activa que genera derivados, compra futuros, hace swap. Seguramente todo lo que tenga que ver en materia de riesgos de mercado va a ser muy distinto de una empresa a la otra y no le vamos a exigir y no vamos a querer desarrollar lo mismo en una empresa que en otra. Establecer el apetito de riesgo y el sistema de gestión integral de riesgo. Necesitamos tener definido y por escrito claro el apetito de riesgos. Y esto es parte necesaria, básica para definir estrategia y plan de negocios. No hay estrategia y plan de negocios válidos si no tenemos definido previamente el apetito de riesgo. ¿Qué riesgo queremos tomar para la empresa que tenemos delante? El capital. Los bancos sabemos que
A diferencia de otra empresa, estamos mucho más apalancados, nuestro capital es menor y necesitamos medirlo constantemente para entender que nuestro capital es suficiente para cubrir los potenciales riesgos que estamos tomando. Información contable. Necesitamos un buen sistema de información que nos permita tomar decisiones adecuadamente en tiempo y forma y además que sea transparente y que brinde al mercado información suficiente para que dar de nuestra empresa la imagen de claridad y transparencia que queremos brindar. Conflictos de interés muy vinculados a temas éticos y muy vinculados muchas veces a crisis bancaria, protección de otros interesados, por ejemplo, en el caso de empresas bancarias, todo lo que tiene que ver con protección de depositantes y gestión que hagamos depositantes. Y por último, delimitación de las funciones claras. Por ejemplo, la clara separación de funciones entre el directorio y la gerencia. Como ven, cuando estudiamos el gobierno corporativo de una entidad tenemos para entretenernos. La materia es muy amplia y abarca muchos temas, ¿no?, de disciplinas distintas y de sectores y áreas distintas, lo que nos permite, en realidad, cuando estudiamos el gobierno corporativo, tener una visión global e integral de la empresa. Quiero, de todos estos aspectos, resaltar algunos. ¿Por qué estoy resaltando esto? Bueno, porque creo que muchos tienen que ver con la regulación que Paraguay tiene del 2010 y que en algunos casos está modificando del 2021, y quiero referirme a aspectos prácticos de esta regulación, sobre todo desde el punto de vista del directorio de la organización. ¿Cuáles son las obligaciones del directorio en materia de valores y cultura corporativa? Por supuesto que definir estándares éticos, por ahí no alcanza. Si no somos ejemplo en materia de estándares éticos, podamos poner lo que querramos poner en el papel, que de nada va a servir. Es notorio que la organización nos está mirando a nosotros, el sistema nos está mirando, y tenemos que ser los principales abanderados de los estándares éticos en la organización. Al mismo tiempo, no tenemos que perder de vista las empresas vinculadas. La gran mayoría de las quiebras bancarias en el mundo vienen por relaciones non santas con empresas vinculadas. Si tenemos empresas vinculadas a la organización directamente al banco o a los accionistas del banco, lo que tenemos que tener es un tratamiento claro, específico, por gente independiente y que en ningún caso puede estar brindando mejores condiciones que la que le brinda a una empresa normal que no sea vinculada a la situación que tiene económica similar a esta empresa vinculada. Este es un tema esencial en la gestión y los directores deben estar muy atentos a este tema que muchas veces nos va la vida. Y por supuesto, si tenemos un conflicto de interés, es obligación. No solo es obligación moral, sino que es obligación para la supervivencia de la empresa abstenerse de participar. Los conflictos de interés pueden surgir por varios aspectos, tenemos que estar atentos a los mismos y si encontramos uno delante, tenemos que abstener a ser parte de estos conflictos. En relación con la cultura de control, bueno, cada uno debe cumplir su rol y como directores debemos estar seguros de que cada uno está cumpliendo con los roles que corresponden. Como Rudy decía muy bien, las 3 líneas de defensa del banco: la primera línea, la línea de negocios, que es la que toma riesgo, la línea de gestión de riesgos, que hace el control ex ante de la toma de los riesgos, y la línea de auditoría, que hace el control ex post, deben estar claramente separadas, no deben estar vinculadas, y cada uno debe estar cumpliendo constantemente su rol. Aprobar una estructura organizativa donde exista clara separación de estas funciones, ¿no?, entre, por ejemplo, entre las decisiones comerciales y de riesgos, ¿no? Los decisores comerciales y los de riesgos deben de depender de gerencias distintas y no debe haber subordinación de unos a otros para que haya un equilibrio adecuado en la estructura de control de la empresa, y que esto facilite todos los mecanismos de control. Que estos mecanismos de control interno sean claros en la estructura definida. Y al mismo tiempo que nadie quede fuera, que no tengamos algún área fuera de la estructura de control, que no haya una filial que no está dentro del mismo sistema, que no tenemos digamos, alguna empresa vinculada directamente a la nuestra por la cual no se ejercen los mismos mecanismos de control que ejercemos en el resto de la institución. Esencial es que toda la institución, todas las filiales estén
sean parte de los mismos mecanismos. ¿Podés avanzar, Rudy? Bien. En materia de objetivos estratégicos y valores corporativos, bueno, como veníamos diciendo, hay que aprobar un plan. Vamos a tener un plan estratégico, seguramente con una mirada por lo menos de 3 a 5 años. Vamos a tener un plan de negocios, probablemente para el año, un presupuesto para el año que estamos llevando adelante. Van a tener las líneas de negocio, los retornos esperados, dónde vamos a hacer negocio, dónde no. Pero en este plan es básico que las definiciones de apetito de riesgo, o sea, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a tomar y tolerar, y cuáles son los límites, y cuáles son las acciones que vamos a tomar si pasamos esos límites, son claras, están por escrito y son parte esencial del plan. No está implícito, no está escondido en algún lado. Todo esto, lo del apetito de riesgo, la tolerancia y las acciones y las limitantes son parte esencial del plan y así lo debe ejecutar la gerencia y así lo controlamos desde el directorio. A ver, el plan tiene sentido si lo usamos. Si como directores no solo lo aprobamos, sino que exigimos su cumplimiento y exigimos que nos expliquen los desvíos al plan y exigimos a la gerencia mantenerse al plan, excepto que tengamos que cambiarlo. Por ahí ya es otra discusión, va a haber otro plan, ¿no? Pero mientras tengamos un plan vigente, eso es lo que hay que ejecutar, lo que hay que llevar adelante, por lo cual vamos a exigir rendición de cuentas y vamos a estar muy atentos a esas evaluaciones periódicas que llevamos adelante, ¿no? Para eso necesitamos un sistema de información. El sistema de información tiene que ser adecuado, nos tiene que dar la información que necesitamos en tiempo y en forma. De nada sirve la mejor información del mundo si nos llega mucho después que tenemos que tomar decisiones. De nada sirve la rendición de cuentas del plan si nos llega mucho después que el plan acabó o terminó, ¿no? Es necesario que los sistemas de información brinden a cada organismo, en este caso al directorio, información de alto nivel para que le permita al directorio observar y hacer un seguimiento continuo del plan y tome decisiones en esa línea. Bueno, todo esto está muy vinculado a tecnología de la información, ¿no? Y hoy ya tecnología de la información no es un dato del soporte del banco y la información del banco, es un dato del negocio. Hoy no podríamos estar haciendo negocio en los bancos si no tuviéramos desarrollos tecnológicos adecuados y de primera generación. Cada día más tenemos que estar apuntando a que la tecnología de la información sea nuestro puntal en materia de negocios. Todos habrán visto, ya hay países con muchos bancos digitales o países que tienen bancos que tienen sucursales, algunos en Latinoamérica bastante importantes, que tienen sucursales sustancialmente digitales y productos que son sustancialmente digitales y que no tienen otra referencia que lo digital. Por lo tanto, si queremos estar hoy en el negocio, tenemos que tener claro que tecnología de información es uno de nuestros principales referentes. Y por supuesto, si hablamos de tecnología de información, hablamos de ciberseguridad. Quizás hoy el principal riesgo que tenemos en los bancos y cada día más debemos estar atentos e invertir más como directorio en las políticas de ciberseguridad, porque si no, seguramente vamos a tener un problema en el corto plazo. Bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con valores corporativos, mecanismos para que busque evitar y si no, denunciar actividades ilegales, ¿no? De empresas, de funcionarios, de lo que tengamos delante. Nosotros tenemos estándares éticos que cumplir y así tenemos que referirlo fundamentalmente. Bueno, al mismo tiempo, como decía hoy, otro aspecto esencial que está marcado en la regulación y quiero resaltar es el capital, ¿no? Debemos tener mecanismos de monitoreo periódico de capital según el negocio que estamos definiendo y el nivel de riesgos asociados. Por lo menos una vez al año debemos hacer una revisión de si el capital que tenemos es adecuado para el nivel de negocio que tenemos y para los riesgos que estamos tomando, ¿no? Tenemos que hacer como directorio un seguimiento y exigir a los organismos de gestión un seguimiento por lo menos anual de la suficiencia del capital. En materia del apetito de riesgo, que lo nombramos como parte esencial del plan, ¿no? Rudy se va a extender en materia de gestión de riesgo, no quiero extenderme mucho aquí, pero bueno, identificar, evaluar y definir los riesgos, así como definir los márgenes de tolerancia, aprobando la estrategia anual, es básico para un directorio. Y difundir la cultura de riesgos.
De nada sirve lo que dicen los papeles, lo que importa es por lo que premiamos a la organización, porque los funcionarios son valorados y premiados. Yo recuerdo una organización hace muchos años que tenía un manual de riesgos espectacular, y cuando uno estudiaba la organización en sí, veía que lo único que había eran excusas y violaciones al manual. El proceso de riesgo no se cumplía nunca y los funcionarios eran incentivados para sacar los préstamos con rapidez y no con prudencia. O sea que más allá de lo que digan los papeles, lo que importa es la cultura en materia de riesgos, ¿no? Y la cultura, y nosotros como directores somos los principales responsables de transmitir una cultura adecuada en materia de riesgo. Y por lo tanto debemos transmitir también, saber que tenemos una plana ejecutiva que tiene el nivel suficiente para gestionar los riesgos que estamos definiendo y llevando adelante, y que define una estrategia de gestión integral de riesgos adecuado con las definiciones del directorio. En materia de supervisión de plana ejecutiva, es un mecanismo básico del directorio. Nuestra obligación es, por supuesto, que contratar, pero también estar evaluando permanentemente y remunerar adecuadamente la plana ejecutiva. Y también tener un plan de sucesión. El ejercicio de plan de sucesión para los principales cargos, para el primer nivel gerencial, es un ejercicio realmente muy bueno para la empresa. Y tener claro que para el gerente general y para los primeros niveles tengo determinados sucesores que pueden estar dentro o fuera de la empresa, que puedo captar rápidamente, y también tengo otros potenciales sucesores para los cuales debo trabajar de aquí a 3 años para que se conviertan en potenciales sucesores del banco, es una política esencial en materia de directorio y en materia de recursos humanos de la dirección. Bueno, en materia de composición del directorio, hay muchas definiciones. El número adecuado, no hay recetas para el número. Yo diría no menos de 5 es mi experiencia personal, y seguramente no más de 10. Si no, ya no es un directorio, sino es una asamblea. Es muy complejo manejarlo. Con perfiles distintos. Hay que recordar que el directorio es un órgano colegiado. No necesitamos los mismos perfiles, no necesitamos en el directorio quizás que todos seamos financieros y banqueros. Quizás necesitamos en el directorio algún muy buen abogado o algún otro perfil diferente que nos permita brindar una visión distinta en el directorio. Claro, si tenemos un directorio que todos son abogados, seguramente no tenemos problemas legales, pero no vamos a hacer un negocio. Por eso digo que acá los perfiles deben ser diferentes y pensar en un órgano colegiado. Reputación, esto sí, todos los miembros deben tener una reputación intachable. Cualquier problema en la imagen, en la reputación del director, se transforma inmediatamente en problema en la institución. Por lo tanto, este es un requisito esencial que debemos estar valorando permanentemente, y ante cualquier problema reputacional tenemos que tomar la decisión que tenemos que tomar, que es no participar más del directorio del banco, ¿no? Necesitamos miembros independientes. ¿Qué son los miembros independientes? Aquellos que no tienen vinculación ni con la gerencia, ni con los accionistas, ni con ningún otro tomador de decisiones del banco, y seguramente necesitamos más de uno, puesto que necesitamos equilibrio de independencia dentro del directorio y dentro de los comités, que vamos a ver un poquito más adelante. Al final del día, el directorio debe entender el negocio, debe entender los riesgos de la organización y debe dedicar tiempo suficiente. Rudy hablaba de la crisis internacional cuando teníamos unos nombres y unas figuras importantísimas en los bancos internacionales, pero que en realidad no le dedicaban tiempo. Dedicar tiempo suficiente no quiere decir que uno tiene que ser full time para el directorio. Es más, yo diría que en general no debiéramos ser full time, puesto que nuestra actividad es más restringida que la de la gerencia. Las gerentes sí son full time. Yo diría que los directores no tenemos ninguna obligación de ser full time en la institución, pero sí dedicar tiempo suficiente a hacer el seguimiento, a estar en los temas, a hacer consultas en los casos que consideremos necesarios y, por supuesto, a participar de todas las actividades del directorio. Y bueno, es muy buena práctica evaluar el funcionamiento del directorio, ¿no? Individual y como equipo. Tener claro en una matriz de competencias qué directores tenemos, qué competencias tienen, qué nos estaría faltando y cómo hemos ido funcionando en materia de reuniones, qué temas se han tratado, cuáles no, qué temas han tenido más profundidades, qué nos está faltando en el directorio y qué podemos estar mejorando, ¿no?, en el mismo.
El rol del presidente. Bueno, yo creo que el rol del presidente del directorio es esencial en una cosa, en la participación de todos los directorios, ¿no? Juega un rol básico en el funcionamiento del directorio, que el directorio cumpla con todas las reglas, que el directorio discuta los temas en profundidad y que al mismo tiempo los directores, sobre todo los independientes, participen activamente de la toma de decisiones del directorio. Pasamos. ¿No? Bueno, hay muchas funciones indelegables del directorio que venimos planteando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno corporativo, así como asumir la responsabilidad última en la administración de la entidad, es un tema que es de directorio, o sea, al final del día la responsabilidad de la entidad es una responsabilidad del directorio, y la definición de la estrategia, el riesgo y su gobierno interno, ¿no? Es nuestra responsabilidad de garantizar que los sistemas contables y cumplimiento de la legislación aplicable es adecuado, y bueno, todo lo que tiene que ver con difusión de información, divulgación de información interna y externa para la toma de decisiones. ¿Qué comités? Este es un tema que hoy está muy arriba de la mesa. ¿Qué comité de directorios son los esenciales? Yo aquí, yo sé que en la norma hay alguno más, yo por lo menos señalé estos 4. Comité de auditoría, ¿no? La composición del comité de auditoría vamos a esperar que sea por directores independientes o no ejecutivos, ¿no? Y aquí se va a resolver el plan de auditoría interna, se van a evaluar todos los informes de auditoría interna, y aquí es donde la gerencia va a venir a rendir cuentas del cumplimiento de los temas que auditoría interna va señalando a lo largo del año. También tiene la definición, la definición del plan de los auditores externos, y es donde los auditores externos brindan sus informes por lo menos 2 veces al año, sugiero yo, en el banco. Comité de riesgos. Este es el comité de riesgo de alto nivel, este no es un comité de riesgo de gestión, pero es el comité donde estamos evaluando permanentemente la definición del apetito por riesgos y los riesgos globales que el banco va tomando, ¿no? Y bueno, también necesitamos reuniones periódicas con miembros independientes o no ejecutivos, la integración de este comité a los efectos de valorar los riesgos de la institución. Y bueno, 2 comités de recursos humanos que pueden estar separados o juntos. Comité de retribuciones, normalmente tiene que ver con los incentivos o bonos que pagamos a la gerencia o a otros colaboradores. Estas retribuciones tienen que estar vinculadas al plan de negocios, pero también deben estar vinculadas al nivel de riesgos, y normalmente, sobre todo, lo que tiene que ver con alto nivel, es muy recomendable prácticas del tipo de difiero por 3 años el pago de estos bonos, la mitad del pago de estos bonos por lo menos, que los pago en acciones o cosas similares, que me permite a mí ir valorando el cumplimiento de los objetivos en el tiempo, y no hay una visión tan de corto plazo. El comité de nombramientos es esencial, sobre todo para manejar el plan de sucesión y estar en línea con la primera línea gerencial, estar valorando a la primera línea gerencial permanentemente y teniendo un plan de sucesión para la misma. Muchas veces el comité de nombramiento también es un comité de gobierno, y estamos aquí valorando todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. Y bueno, por último, pasamos, Rudy. El grupo, en el caso de que el banco sea parte de un conglomerado, debemos entender, conocer los riesgos y el negocio del grupo en forma global, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con las operaciones intergrupo, ¿no? También, como hablamos de las vinculadas, las operaciones intergrupo pueden estar escondiendo distintos problemas o valoraciones, y bueno, evitar las estructuras complejas y poco transparentes, ¿no? Que no tienen ninguna justificación, es razonable evitarlas. Y bueno, en materia de retribuciones, lo que veníamos diciendo, ¿no? Los bonos gerenciales tienen que estar alineados con el negocio, pero al mismo tiempo acorde con la responsabilidad y el nivel de riesgo de la institución, y el sistema debe ser simple y transparente. Yo dejo por acá y vuelvo para el final. Le paso a Rudy el tema de gestión integral de riesgos. Bueno, doctor. Bueno, tampoco nos voy a cansar mucho con esto. Lo que quiero es un poco volver al tema de los principios. Y dije del principio sexto hasta el octavo. Hablamos de la gestión de riesgo.
la importancia que tiene que el gobierno de una entidad comprenda bien cuál es el grado de exposición que la entidad tiene a los diferentes riesgos. El tema fundamental acá es que la función de gestión de riesgos sea una función independiente, que creo que ha resaltado bien el doctor Ottavianelli el punto, a través de ya sea un director, un gerente de riesgos, lo que fuera, pero una persona encargada, con las capacidades suficientes obviamente, pero encargada de el seguimiento y de la gestión de riesgos. El segundo principio, el principio séptimo nos llama porque los riesgos se identifiquen, se monitoreen y se controlen de manera continua. Y acá eso es fundamental. Esto es un proceso que va en círculo. Y no es que he medido una vez, 2 veces, 3 veces y ya está, sino que continuamente este proceso debe estar en marcha. Y finalmente, esa exposición de resultados, tanto a los responsables del banco como a la sociedad, si en su caso fuera necesario. Para eso se necesita un sistema integral de riesgos, que básicamente es un grupo de políticas, procedimientos y controles que van a ayudar a que identifiquemos, agreguemos, midamos, controlemos y hagamos el seguimiento de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Y no voy a confundir a toda la audiencia con qué tipo de riesgos. He puesto 3 ahí. Los riesgos financieros, los no financieros y los nuevos riesgos. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que esa labor de gestión de riesgos tiene que prácticamente entenderse como ver todos los riesgos que estamos viviendo, que tenemos y los que podemos tener. Y no solamente concentrarnos en esa medición cuantitativa, que es probablemente aunque es compleja en la modelación y demás, pero es probablemente la más fácil. Una vez que entiendes el modelo, pues sabes lo que el modelo te está aportando. Sino tener una valoración cualitativa del grado de exposición. Y por otro lado, entender que esta valoración de los riesgos que está haciendo justamente este CRO es una valoración de los riesgos a nivel interno y cómo esos riesgos se ven en el exterior. Entonces, cuando vemos los diferentes riesgos financieros, no financieros y emergentes, tenemos que ver una actividad continua donde hay una valoración, además de la cuantitativa, hay una valoración cualitativa del grado de riesgo, hay una visión interna como una visión externa, donde estamos posicionados como entidad financiera. Y desde ese punto de vista, creo que cuando uno habla de los nuevos estándares, no se da cuenta necesariamente de que donde se ha puesto el mayor énfasis, probablemente en las últimas revisiones de los estándares, son en esos riesgos no financieros. Uno de los más difíciles de controlar es el riesgo reputacional. El doctor Ottavianelli hizo un punto, dijo que si un director tiene una mala reputación, pues las cosas pueden ir un poco mal para la entidad, pero el riesgo reputacional es una cuestión también mucho más amplia. Podemos ver exposiciones a actividades lícitas, etcétera, etcétera. O el otro es un riesgo de cumplimiento. Cumplir no solamente con las normas, los estándares internos, externos y ante el supervisor. El riesgo tecnológico, que es un riesgo no financiero, pero es un riesgo que ha nacido y está creciendo y se está volviendo en parte central de la operativa de las entidades, como bien resaltó el doctor Ottavianelli, dado el desarrollo de las tecnologías. Y un riesgo que siempre lo ponemos en la parte trasera nuevamente, y es la protección del consumidor. No nos gusta hablar de la protección del consumidor cuando en realidad no entendemos que desde el punto de vista de la gestión de entidades financieras, el principal activo que tiene un banco es el cliente. Y proteger a ese cliente a largo plazo es fundamental. No solamente su negocio a corto plazo, sino a largo plazo. Y esa visión de la gestión de ese cliente desde el punto de vista del riesgo es fundamental. Esos son, digamos, ese es el ambiente donde los nuevos estándares se han ido concentrando
porque se ve claramente que hay un esfuerzo de salirse de estas cuestiones que son más fáciles de medir, como crédito, mercado, operacional, contraparte, y concentrarse aún más en cómo se gestan las entidades y dónde se pueden poner los límites para para tener cierta seguridad de que se están manejando entidades que tienen la resiliencia suficiente en el largo plazo, como dijo el doctor Duarte al inicio de este conversatorio. Nuevos riesgos que se han convertido en los riesgos, ¿no? Y que en este momento buena parte de los bancos están empezando a tener tal vez un reto mayor. Uno, obviamente ya vamos 2 años hablando de cibercrimen, y el cibercrimen es un tema pero bastante grande y que está exigiendo una gran cantidad de recursos para poder controlar. Pero ahora además tenemos el tema de la incorporación del cambio climático en todo esto. Y esas son las cosas de visión de nuevos riesgos, hacia dónde vamos, por dónde tenemos que ir sintiendo como gestores de riesgos, hacia dónde va el riesgo, cómo lo vamos a medir, cómo lo voy a valorar, cómo voy a expresarlo en reportes a la gerencia y al directorio, etcétera, etcétera. Para eso, institucionalmente, tienes dos patas, ¿no? Tienes un comité de riesgos, del que habló el doctor Ottaviani, y tienes un CRO o un gerente de riesgos. El comité de riesgos es el que, como dijo bien el doctor, es el que ve el marco de apetito por el riesgo. Revisa la implementación de la estrategia desde una perspectiva de riesgo, la estrategia del banco desde una perspectiva de riesgo, realiza el seguimiento periódico del perfil de riesgo de la entidad, supervisa todos los riesgos materiales, asesora sobre los posibles, los riesgos actuales como los posibles riesgos, debe planificar, analizar posibles escenarios y decir, a ver qué pasa, qué es lo que está sucediendo y cómo esto nos puede afectar. ¿Qué tal si yo lo estreso? ¿Qué tal si hacemos diferentes modelos e impactamos sobre los estados de nuestro banco, de la entidad, para ver cómo nos afectaría y cómo quedaría nuestro capital? Esa gestión prospectiva del riesgo además nos ayuda a hacer una gestión prospectiva del capital de la entidad. Y por otro lado, cuando no tenemos capacidades, este es el comité que debe asesorarse bien y allegarse información para decir que está contratando la gente adecuada para ayudarles a cumplir con una función fundamental de la gestión de riesgo y la parte de supervisión de la gestión, ¿no? Por otro lado, este comité lo que va a hacer es analizar nuevos productos. Siempre hay nuevos productos, todos los productos tienen riesgo, los tiene que medir, tiene que dar su opinión y finalmente el banco o el directorio del banco tendrá que decir si el producto va a tener o no venta en el mercado. ¿Cómo interactúa este comité con otros comités? Por ejemplo, básicamente con el comité de remuneraciones para ver que exista una relación adecuada del nivel de riesgo y la remuneración a los gestores de la entidad, ¿no? Con el comité, con otros comités, va a ir viendo que exista siempre una buena alineación de la gestión de riesgos con la estrategia del banco y mantener la consistencia a través en cómo se va conduciendo la entidad. El que traduce eso en una práctica diaria de gestión ya operativa es el CRO, el gerente de riesgos o como sea, el responsable de riesgos, lo que quieran llamar, que depende del consejo directivo y va a tener una función. Las funciones esenciales son vigilar el desarrollo y la implementación de la gestión del riesgo y apoyar al consejo en su compromiso y vigilancia del desarrollo del apetito por el riesgo. Va a reportar al consejo directivo como al comité de riesgos. Esto es fundamental. O sea, vean ustedes que lo que estamos haciendo es diciendo que no es una persona que tiene como una labor adicional el control de riesgos. No, es la persona responsable de ese control de riesgos que reporta al nivel más alto del banco y reporta a 2 niveles, al consejo directivo y al comité de riesgos.
¿Qué es lo que debe asegurarse de tener es tanto el comité como el CRO? ¿Cuáles son los requisitos de este sistema integral de riesgos? Uno es que el sistema tenga la capacidad de evaluar de manera integral todos los riesgos de manera interrelacionada de la entidad. Y debe ser proactivo en la medida en que tiene que ser una evaluación que es de previsión y de prevención. No solamente decir, bueno, ya nos caímos y tenemos un problema. Tiene que decir, podemos caernos y estas son las alternativas que tenemos para poder enfrentar estos riesgos. Debe buscar que todos los que están involucrados en la gestión de esos riesgos se incorporen al proceso y sean responsables de generar esa cultura de riesgo que queremos exista en las entidades financieras. Debe integrar no solo las actividades de hoy, sino si ve ya que van nuevos negocios, los debe ir incorporando progresivamente en sus labores para poder hacer una valoración siempre integral de la entidad. Debe ser muy exigente en sus tareas, porque al ser exigente lo que está haciendo es además obligándonos a tener planes de contingencia. Y por otro lado, este sistema tiene que ser un sistema que deje claramente establecido quién hace qué. O como diríamos en México cuando viví 20 años, a cada quien su cada cual. Eso es muy importante porque si hay nuevamente esta conciencia y no hay si hay traslapes, siempre tenemos problemas. Y finalmente, uno de los temas esenciales es que esta no puede ser una persona solitaria, sino que tiene que tener muy buenos recursos y tiene que tener tanto recursos financieros como humanos en suficiencia y calidad. Más allá, flexible y efectivo, ¿no? ¿A dónde estamos apuntando? Ver, y esto en la norma está bastante bien establecido, identificar los riesgos inherentes, evaluar probabilidades de ocurrencia, ver de mitigar esas probabilidades, ver los resultados de la implementación de esos controles, revisar, retroalimentar el sistema y volver otra vez al punto cero y volver a identificar, evaluar, implementar y hacer toda esa valoración. Lo que sí queda claro y que debe quedar claro es que que buena parte de nosotros nos gusta ver a los modelos, sobre todo los que tenemos formación en economía y en modelos, pues nos gustan los modelos porque, como bien sabemos, haces un input, tienes un output, es muy bonito y si entiendes los modelos internamente, pues está bien. Pero lo importante de esto es que la valoración y seguimiento cuantitativo no reemplaza la valoración y seguimiento cualitativo. Lo cualitativo es fundamental, es lo más difícil. Requiere criterio, experiencia, capacidad de comprensión del mercado, tienes que tener una visión mucho más amplia, tienes que tener mucha retroalimentación, tienes que tener capacidades de contacto, información, a llegarte y leer bien al mercado. Es tal vez lo más difícil. Lo más fácil probablemente es ver tu modelo cuantitativo. Lo más difícil es generar esa opinión cualitativa del grado de riesgo de una entidad. Y esto es fundamental, ¿no? Por eso es que cuando hablamos ya de esta estructura, donde tenemos, digamos, una visión de qué es un sistema, quiénes son los responsables, quién maneja y cómo vas a operar, cuál es todo ese proceso, deben definirse políticas claras de identificación, medición y control del riesgo, definición del apetito al riesgo, establecimiento de metas financieras corporativas, un establecimiento de un sistema robusto de control interno, implementación de una estructura jerárquica clara, conocimiento y autorización de productos. ¿A dónde estamos apuntando? Y acá yo me voy a detener después de esto porque creo que acá cierra un poco este tema de la gestión de riesgos. Es fundamental de que se defina el marco de apetito al riesgo y exista un documento
que exprese claramente cuál es la gestión y del apetito del riesgo por el riesgo de la entidad. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el apetito por el riesgo? Es una expresión de cuánto riesgo está el banco dispuesto a aceptar. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué capacidad y límite tiene, qué capacidad tiene para asumir esos riesgos y dónde va a poner, dónde los va a ir acotando? ¿Y cómo va a cerrar las brechas entre un riesgo actual y un riesgo deseado? ¿Cómo es que voy a tener, si estoy, digamos, en un punto muy alto, cómo las voy a ir cerrando? Si estoy por debajo, cómo voy cubriendo, para establecerme justo en ese ámbito donde yo me siento cómodo con mi expresión de riesgo? ¿Qué es lo que hace esta expresión o este documento? Que debe estar claramente establecido, que debe tener su valoración cualitativa como cuantitativa, debe tener indicadores, etc. Lo que hace es vertebrar la función de control con la de gestión de riesgo. Y aquí es bien interesante. Cuando uno habla con banqueros, siempre hay una pelea, una tensión entre el responsable de la protección de riesgos, ¿no? El CRO, con los que están gestando riesgos, con el front office. Es que el CRO no quiere, es que el CRO no... No, no, no. Esta expresión es la que hace que ese diálogo se supere, que esa tensión en las entidades se vaya superando. Porque lo que hace además es definir claramente el nivel de riesgo máximo que pueden tomar y los va a reflejar en políticas. Por lo tanto, no hay una discusión mayor. Si tú te estás saliendo de la política, estás violando una política de la entidad, por lo tanto, no puedes ir más adelante. Y eso es lo que hemos acordado. Además, te da medidas de cómo vas a asumir ese riesgo y va viniendo a través de pruebas de estrés, ¿no? Los límites establecidos. Si tus límites son suficientes, si las condiciones han cambiado, los puedes ir revisando y eso te va a servir además como un sistema de alerta temprana y de definición de planes de adecuación. ¿Qué es lo que no es, como les decía, no es una gran charla sobre riesgos, sino más bien resaltar el hecho de que todas estas estructuras a lo que están yendo es a unir, a hacer claro que lo que gesta un cuerpo corporativo, directivo de una entidad, son riesgos y que esa operativa está íntimamente ligada. ¿Y qué es lo que deben hacer cuando una vez que ya se ponen a trabajar en conjunto? Planean, coordinan los recursos, implementan las actividades, las van monitoreando, las evalúan, luego de la evaluación las revisan y las vuelven a planear y ajustar. Y eso hace mucho más fácil la gestión, digamos, evolutiva de las entidades. Ahí me detengo, doctor. Gracias, Rudy. Estamos ya pasado de tiempo, así que vamos a hacer los últimos conceptos. Solo dejar algunos conceptos sobre regulación y supervisión de gobierno corporativo. Por último, poner los comentarios finales. En materia de regulación, por supuesto que todos estos capítulos deberían estar en la norma paraguaya, están todos, ¿no? Responsabilidad y función del directorio, incluso en la norma paraguaya hay un capítulo vinculado a responsabilidad y función de los accionistas, responsabilidad y función de la gerencia, gestión de riesgos, los comités, auditoría interna, auditoría externa, código de ética. Lo que queda claro y debe quedar claro, y yo sé que en Paraguay lo tienen claro, es esta es una regulación que es en base a principios, o sea, hay enunciados, principios de gobierno que cada entidad va a aplicar de acuerdo con naturaleza, complejidad, características, negocio de la entidad. ¿Ya? No van a ser los mismos, no vamos a haberlo aplicado de la misma manera, los mismos principios de gobierno con una entidad grande, con una banca universal, operaciones de todo tipo, a una entidad pequeña y de consumo. Seguramente vamos a esperar que la aplicación de regulación sea diferente. Y para eso es esencial el rol del supervisor, ¿no? Primero, se provee una guía a través de estos estándares
sobre las expectativas del supervisor acerca del funcionamiento del gobierno corporativo. En Paraguay existe la guía, además de la regulación de los principios, existe la guía de supervisión, donde el supervisor está señalando lo que está esperando ver en la entidad. Creo que es un mensaje claro y preciso que el supervisor brinda a las entidades, diciéndole, bueno, mire, yo espero que su gobierno tenga esta definición y además lo haga de esta manera. Al mismo tiempo, es esencial llevar a cabo evaluaciones periódicas sobre las políticas y las prácticas de gobierno corporativo en la entidad. Para esto es básico la adecuada capacitación de los supervisores. Acá hay mucho juicio experto cuando se hacen estas evaluaciones. Aquí no es igual que cuando evaluamos un requisito de liquidez o de capital, que al final del día es una fórmula matemática que nos dice el resultado final. Aquí hay mucho juicio experto. El supervisor se debe acercar a la entidad y entender si está aplicando adecuadamente o no los principios. Y esto no es blanco o negro. Hay muchos grises. Por lo tanto, necesitamos mucha capacitación y mucho juicio experto del lado de los supervisores. Por supuesto que complementar y actualizar todos estos análisis con reportes internos. El auditor interno, que debe cumplir una función esencial, es también una ayuda básica para el supervisor, los informes anteriores, la evaluación que vamos haciendo. Y por supuesto, una vez que tenemos nuestra evaluación y encontramos que hay principios que no se están cumpliendo, necesitamos requerir acciones correctivas efectivas, ¿no? Puesto que debilidades de gobierno se transforman en el mediano y largo plazo en problemas de las entidades, ¿no? Es básico entender los problemas cuando son pequeños, no cuando crecen. Por lo tanto, ser proactivo en requerir acciones correctivas es esencial para el supervisor. Y bueno, por último también, en el caso de bancos internacionales, colaborar, ¿no? Colaborar con otros supervisores y hacer de esto un camino de ida y vuelta donde nos permita evaluar los bancos en su totalidad, ¿no? Y bueno, solo como comentarios finales, ¿no? El gobierno, como decía Rudy de inicio, es el responsable de la adecuada conducción de la empresa y la gestión de riesgo. Solo para repasar lo que venimos diciendo, necesitamos para esto personal con visión estratégica, con los perfiles adecuados de acuerdo a la entidad que tenemos delante, con roles y responsabilidades definidos, saber quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, ¿no? Con buenos conocimientos en materia de riesgos y de gestión, ¿no? Y el desarrollo de sistemas de control efectivos, apoyo debido a la transparencia y divulgación oportuna de información. Esto es un proceso continuo, se necesitan actualización continua de capacidades, sobre todo para los directores no ejecutivos y los directores independientes, deben estar actualizados, deben conocer bien el negocio del banco y además entender el negocio del banco. Y bueno, alto grado de responsabilidad. Esto implica dedicación y entendimiento de cuál es mi rol y cuáles son mis responsabilidades en la institución. Y bueno, como Rude dice, un buen gobierno corporativo es la mejor póliza de seguro para el desarrollo del sector. Por aquí estamos por terminar nuestra presentación y bueno, y si hay preguntas, estamos atentos a las preguntas. Sí, agradecemos el tiempo de los expositores y a continuación el señor Hernán Goldman, el superintendente de banco, estará dirigiendo el espacio de preguntas. Muchas gracias, Laura. Bueno, Jorge, Rudy, extraordinaria la presentación. Acá en el WhatsApp estamos recibiendo muchas felicitaciones ya por haber elegido a tan buenos expositores y panelistas. Aprovecho también para enviarle un saludo veo que varios representantes de entidades supervisadas, presidente, incluso miembros del directorio acá que están participando, hicieron sus preguntas también en el chat. Aprovecho que mencionaron ustedes el proyecto normativo, también estuvimos recibiendo ya comentarios tanto de gremios como también de entidades particulares, ya sea de banco, financiera, casa de cambio, todos los otros tipos de entidades que también forman parte de nuestro ámbito de supervisión. Comienzo un poquitito por una declaración, porque yo creo que el tema proporcionalidad, gradualidad es un tema de preocupación y quiero reforzar nada más este concepto de que desde el punto de vista del Banco Central y la Superintendencia de Banco como supervisor, obviamente queda claro de que hay que ejercer esta supervisión de manera proporcional. Y hay una pregunta que tiene que ver con eso. Bueno, ¿cómo medimos importancia sistémica? Si bien cada jurisdicción tiene su particularidad,
Le invito a quienes hicieron esta consulta, en la sección de normativa Banco Central hay un área temática que se llama Entidades de Importancia Sistémica. Está publicada la guía para determinar entidades financieras de importancia sistémica. Voy a tratar de identificar algunas preguntas comunes, porque realmente en un momento dado como que vieron muchas preguntas y el tiempo también pasa. En honor a nuestros panelistas y a ustedes mismos, vamos a seleccionar algunas del público. También como supervisores, el equipo acá me hizo llegar algunas, pero vamos a tener que renunciar y tal vez en otra videollamada hacerlas directamente. Pero del público, y creo que tiene que ver con la figura esta del director independiente. Dice, ¿usted recomendaría que el directorio no sea full time? Y al mismo tiempo otra persona como que responde y dice, bueno, explicaron que no consideran necesario que el directorio tenga obligación de ejercer su cargo a full time. Y la pregunta es, ¿esto también aplica al presidente del directorio? No filtré la pregunta, está tal cual. No sé si uno de ustedes querría sí, un poco responder. Fui yo que me metí en el lío, Hernán, así que creo que... Gracias. Corresponde. A ver, yo creo que aquí hay que dejar claro la separación de funciones, ¿no? En términos generales, uno esperaría que el directorio defina el plan, defina las políticas y controle su ejecución. Y que los gerentes ejecuten el plan y las políticas definidas por el directorio y rindan cuentas. Si uno lo tendría que definir a grosso modo, en forma quizás muy simplista, diría eso. Es notorio que la ejecución diaria del plan necesita equipos full time. No así la definición digamos, de los planes, de las políticas y su evaluación. Esto ya son instancias periódicas para las cuales en principio uno no necesitaría tener recursos full time. Claro, puede haber directores que al mismo tiempo sean ejecutivos. Podemos tener en un directorio, no es un directorio de 5 miembros, quizás el gerente general también es miembro del directorio. Ese director, por supuesto que sí, también es full time. Yo a priori no vería que los miembros del directorio deban ser full time en la organización. No sé, Rudy, si querés agregar algo. No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas cuando tienes un presidente que es full time, resulta casi automáticamente se convierte en parte ejecutiva. Por lo tanto, se diluye la responsabilidad y al diluir la responsabilidad generas un área gris donde las competencias pues no se desarrollan bien. Y eso genera tensiones internas que finalmente causan efectos negativos en la gestión de la entidad, porque luego tienes soldados pro presidente y soldados pro gerente, y no necesariamente soldados pro entidad. Y esa creo que es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó dice si consideramos mejor que los conflictos de intereses estén tratados en un código de ética o en un código de buen gobierno corporativo. A ver, yo lo he visto con ambas soluciones. Normalmente, cuando tienes un código de buen gobierno, quiere decir que ya tienes un grado de desarrollo mayor. Ya pasaste por la etapa de código de ética y sos capaz incluso de desarrollar un código de buen gobierno que abarca los principios de ética. Lo fundamental es que sean tratados. Eso es el principal principio, que tengamos un código en el cual estén. Cualquiera de las dos soluciones es de mi punto de vista, viable y razonable. Perfecto. Y ya con esta separación entre normas prescriptivas y normas como de principio, ¿verdad? Queda claro entonces que independientemente del tamaño, obviamente con proporcionalidad, debemos incorporar estas mejores prácticas. Entonces, en jurisdicciones como las nuestras, donde todavía contamos con empresas de porte familiar o que vienen profesionalizándose gradualmente, ¿cuál le parece a usted que sería el camino recomendable o que tenga relativa facilidad incorporar estas mejores prácticas de gobernanza y cuáles serían los aspectos críticos o claves? A ver, no sé, Rudy, si querés contar tú o... No, arranque, doctor, yo tengo aquí mi opinión. A ver,
Yo creo que, primero que nada, Hernán, lo que debe haber es un camino crítico, como tú dices, desde la situación que estoy hoy, en estas empresas que quizás no tienen tanto desarrollo, a un futuro deseado, ¿no? Y un camino crítico desarrollado, ¿no? Con etapas y con etapas de cumplimiento. Y estoy seguro que con un camino de ese tipo, la superintendencia, porque la conozco, la superintendencia de Banco Central de Paraguay, acompañará el proceso, pero también será un actor donde exigirá el cumplimiento de estos principios y estas etapas, ¿no? O sea, esa es lo primero que uno debiera estar esperando. Luego, yo creo que la separación de las funciones de directorio y de gerencia en estas empresas familiares pasa a ser un tema esencial. El desarrollo de una gestión integral de riesgos, yo diría que son los dos temas que yo atacaría en forma inicial, ¿no? O sea, tener una visión de gestión integral de riesgos y definiciones de apetito de riesgos y separación de las funciones de directorio y las funciones de gerencia en la primera etapa. Pero insisto, más allá de lo que vayamos poniendo en la etapa, debería haber un plan general que en un plazo razonable cumpla con todas las etapas y que ese plan sea monitoreado y seguido por la superintendencia, ¿no? Y que pueda la superintendencia estar controlando que se van cumpliendo las etapas de las cuales la empresa se comprometió, ¿no? A ver, mis 2 centavos en este tema. Yo creo que es un poco más fatalista, ¿no? El tema es en qué época vives. En realidad, yo creo que ahora el profesionalismo y el desarrollo y la complejidad del sistema exige un grado muy alto tal vez de conocimiento de cómo operar estas entidades para mantenerse en el mercado y permanecer vigente. Por lo tanto, esa gradualidad de la que habla Jorge es importante, pero quien la puede liderar y quien la puede medio abrazar es en este caso, es el ente regulador y supervisor, que debe animar a que exista esa transitoriedad hacia una profesionalización de la gestión. ¿Quiénes son los beneficiarios principales de esa profesionalización? Van a ser los propios dueños. Yo creo que esa es la discusión fundamental, que al final del día ellos no se están deshaciendo de lo suyo, sino más bien están delegando bajo ciertos principios, visión, etcétera, están delegando la gestión a manos tal vez más hábiles, más conocedoras, en un mercado que cada vez se vuelve más complejo y donde ya los negocios no son los que se hacían antes, sino los negocios son mucho más estructurados. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que tomar en consideración y definitivamente acá el tono desde arriba que debe dar la entidad supervisora reguladora es fundamental. Excelente, Rudy. De hecho, que quienes miraron un poco con detenimiento el proyecto normativo, ambos órganos de supervisión, la Superintendencia de Bancos y de Seguros, está previsto unos mandatos para ir emitiendo guías para la implementación gradual y proporcional de estas normas. Hay otras preguntas, pero que no las hice, pero que me percato que ya las fueron respondiendo con estos comentarios. Entonces, me gustaría dejarlo ahí. De nuevo, agradecerle a todos los participantes. Un abrazo a todos los conocidos ahí que nos acompañaron hoy. Rudy, Jorge, Rudy, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos con tanta transparencia. Y bueno, saben ustedes que están en casa, por eso yo creo que eso les facilita a hablar con fluidez y con tranquilidad también de estos temas que pueden ser sensibles, pero que no podemos obviar porque el Paraguay está dando avances, la región está dando avances y bueno, tenemos que seguir impulsando esquemas regulatorios y supervisores de primer mundo. O sea que no nos toca otra cosa y empujar esto con muchas ganas. Así que muchas gracias. No sé si Laura, ¿hay algún otro comentario, algún otro tema o podemos ir cerrando el evento? Sí, podemos cerrar el evento si consideran que ya se expuso todo. No sé si Jorge, Rudy, ¿tienen algún comentario adicional? Jorge. No, de mi parte, Hernán, solo darte las gracias. Como te decía, estar un poquito cerca del Banco Central de Paraguay y bueno, como decía Rudy, esperemos que en algún momento podamos darnos un abrazo personalmente y estar compartiendo de estas y otras cosas que tanto nos apasionan. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Excelente. Acá el TRL les espera, así que una chipa rica que yo sé que le gusta también a Rudy, así que esperamos vernos pronto. Les envío un enorme abrazo a ustedes y a todos los participantes también. Yo quiero también tomar 2 segundos y agradecerte muchísimo, doctor, por
por la invitación, felicitarte mucho por todo lo que estás logrando. Y por otro lado, también decirte y expresarte que yo me siento mucho paraguayo. A pesar de ser boliviano, creo que soy el que ha hecho la paz hace mucho tiempo, y ese cariño que le tengo a otro país no se ha borrado en los últimos 20 o más años de vida que he tenido una relación tan importante con tu país. Felicidades a todos y mil gracias por esta oportunidad. Al contrario a usted. Bueno, buen resto de jornada para todos. Muchas gracias por participar y acompañarnos en este evento. Hasta pronto.